Llevan 2 años ya con, ahora sí que levantando este proyecto, El Milagro, Teatro El Milagro, y que en el nombre lleva la jetatura, ¿no? ¿Nos puedes hacer una reflexión breve de cómo han sido estos 2 años? Digo, hoy tienen México en Escena, pero no iniciaron con México en Escena. No. Bueno, te recuerdo que tenemos el apoyo básicamente de que trabajamos mucho nosotros sin recibir un dinero y quieras que no, esa es una aportación importante, ¿no? La otra parte viene del Bar Milán, otra parte, y la otra parte de gestionar dineros en coproducciones con el IMBA, la UNAM, de vender funciones y de la taquilla ahora, ¿no? Es una buena ayuda. La taquilla sí es un dinero que si no lo tuviéramos lo extrañaríamos. Aquí 1,000 pesos se vuelven fundamentales, ¿no? Que no existan 1,000 pesos te quita el sueño casi casi, porque significa que a alguien no le vas a pagar porque lo primero que recortes son sueldos, ¿no? O actores o al director o al escenógrafo y normalmente va sobre nosotros ese recorte, ¿no? Pues ni modo, 1,000 pesos menos, pues ya se resolvió el problema, pero sí nos pega duro ese asunto. En estos 2 años yo te diría que aprendimos a, a manejar un teatro, que cuando estábamos por estrenar, de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y quién va a limpiar? ¿No? En ese momento nosotros barríamos, pintábamos, todo eso, pero después en la temporada, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a atender la taquilla? ¿Quién va a recoger boletos? Y entonces nos dimos cuenta que el teatro significaba otra infraestructura, otro, otro costo, otros gastos, y que había que entrarle, ¿no? Entonces acudimos a buscar servicio social, ¿no? Y donde les pagamos, a diferencia de otros lugares, sí les pagamos para sus chicles, para su transporte, ¿no? Y tratamos de de ayudarlos también, ¿no? Buscamos gente que se dedique al teatro, nos interesa gente que esté comprometida con el teatro y que ya hemos encontrado gente que conforme da muestras de su capacidad en entender cómo es el proceso de producción, cómo es el teatro, le vamos asignando otras responsabilidades y con ello también le vamos mejorando un poco el dinero o los programamos dentro del teatro, ¿no? Hacemos una especie de trueque a la manera más antigua del mundo, ¿no? Eso es lo que hacemos. Me gustaría abordar dos vertientes de estos 2 años de experiencia. Por un lado, estos procesos de producción, ¿no? De los que nos has soberanamente platicado, que nos puedas hablar sobre cuál ha sido la experiencia con todos estos grupos, porque, bueno, desde mi punto de vista creo que nos falta mucho trabajar a nivel de las diferentes compañías, los diferentes grupos, las nuevas generaciones de actores, toda esta parte de la producción, ¿no? Como que es algo que en las escuelas formadoras de estos cuadros queda siempre de lado, ¿no? Como que hay esta falta, esta gran falta de formadores de productores, ¿no? Ya no se llame de gestores y de promotores. Esa es la primera vertiente. Y la segunda vertiente sobre la propuesta final ya de la conformación de estos grandes públicos, ¿no? Que es otra de los grandes talones de Aquiles del teatro en México, ¿no? Cómo construir esos públicos, cómo le están haciendo ustedes para construir esos públicos. Bueno, mira, yo creo que a la producción le falta planeación, ¿no? Que no acabamos de planear bien y por eso siempre acabamos sacrificando los sueldos de actores, de directores escenógrafos, porque el de la ferretería te cobra, ¿no? El carpintero te cobra y si no les pagas, pues no tienes las cosas, ¿no? Tan sencillo como eso. Los otros, como los tienes a largo plazo trabajando, ahí les vas haciendo los descuentos antes de hablar con dineros, pero yo creo que nos falta planeación, ¿no? Por un lado. Últimamente he visto como mucho desorden, ¿no? En esta parte de la producción, que no hay un cierto orden no hay una cierta planeación y un cierto orden para saber por lo menos cuánto tiempo necesitas ensayar, ¿no? Cuánto tiempo te va a llevar mover un aparato,
¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y curiosamente es más en los grupos con experiencia que en los grupos con poca experiencia, ¿no? Como que está mejor planeado ese asunto, ¿no? Eso me parece que es importante. Y la otra es que en México la producción es la parte ingrata del teatro, ¿no? Porque nunca está el dinero a tiempo en los casos institucionales. Y entonces eso lo que hace es que resuelvas con oficio y no con creatividad la parte de la producción, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí hemos mejorado muchísimo aquí en el Milagro, en que sí, y sí logramos disminuir costos en la medida en que sí, sí tenemos como más chance por el compromiso del teatro de planear, de saber qué va a pasar, de ir hablando y de resolver, básicamente, ¿no? Y resolver con tiempo. Y lo que no hemos encontrado es todavía esta parte que se entienda. Yo no sería un productor, ni me gusta la producción, pero me parece un terreno ingrato, ¿no? En la postura del teatro, ¿no? Donde todo mundo está inconforme, todo mundo protesta y a nadie le parece nada. Y pero me parece que sí habría que formar a gente de producción y de pronto encontrar un masoquista que le guste el maltrato de todo mundo y le fascine, y encuentre la parte creativa que yo sí creo que tiene, ¿no? Como encontrar un técnico que sepa cuál es la importancia de dejar la caja de cerillos en el lugar, que es lo único que tiene que hacer en toda la función, que nunca se le olvide, ¿no? Esa mentalidad, y ese gusto por hacer bien tu trabajo nada más es lo único que necesitamos, ¿no? ¿Y cómo enseñas eso? No tengo idea, ¿no? Yo en mis cerca de 40 años he tenido productores muy buenos que luego se echan a perder, ¿no? He tenido productores muy malos que nunca mejoran, ¿no? Cada vez se hunden y se hunden más, pero no hay todavía un productor ejecutivo bueno, ¿no? Y que resuelvan, ¿no? Ahora, nosotros acabamos haciendo una parte ejecutiva de la producción, ¿no? También, que esa es la parte más divertida, que es cuando gestionas, cuando te peleas por algo. A mí todavía esas cosas me divierten, ¿no? Pero no me divierte tanto desvelarme, meterme a internet horas a buscar algo para ver cómo resolver un asunto. Esa parte, no, a mí la verdad no me gusta, ¿no? A mí me gusta más estar resolviendo los problemas en el lugar de los hechos y más la parte creativa y que me quiten esa parte de resolver cuántos clavos, el trapo, y necesito a alguien que esté adivinando qué se requiere, ¿no? Que no le estés diciendo, porque yo creo que una buena producción va a recaer en una buena producción artística, en un resultado artístico importante, porque tu cabeza solo está en eso y no en ver si cierran, abren la tienda o qué sé yo, qué es lo que nos pasa, que yo creo que parte del mal de nuestro teatro tiene que ver con el proceso de producción, que no está pensado para apoyar un proceso creativo, sino para justificar la salida de un dinero. ¿Me explico la diferencia? Entonces, yo creo que la mala calidad de nuestro teatro tiene que ver con que no se ha puesto a pensar la gente que el director tiene que pensar solo en dirigir, el actor solo en actuar y no que tiene que ir a sus 8 ensayos de las 8 obras para sobrevivir, ¿no? En fin, me parece que ese es un tema importante para que el público y el pueblo volviera a las salas, ¿no? Creo que hacemos un teatro que a poca gente le importa, porque a la gente cuando algo le importa, paga lo que sea y va donde sea. Es una discusión que tenemos aquí en El Milagro y que creo que últimamente ahora, en estos días especialmente, está lleno todos los espectáculos del teatro. Estoy gratamente sorprendido, ¿no? Que hay una obra que a todo mundo le está gustando muchísimo, que es Los Insensatos, ¿no? Y que está viniendo la gente, ¿no? Hay otra obra, Emigrados, que si no viene un actor, la gente no se queda, ¿no? Que es Joaquín Cosío. Dicen, preguntan, ¿va a estar Joaquín Cosío? No, se van 8 o 10 gentes, ¿no? Pero igual se llena. Hay otra obra, Las Muertas de Ibargüengoitia, ¿no? Entonces creo que hay una serie de obras que están relacionadas con lo que está pasando en nuestro país y que es otra manera de hablar del país, de
de escuchar una voz que dice, que expresa qué es lo que quieres decir, pero la oyes a través de otros, ¿no? Yo creo que es otra función del arte, ¿no? Y concretamente del teatro, ¿no? Entonces, creo que por ahí es por donde debemos formar, o no formar, yo no creo en esa palabra de formar el público. Creo que hay que formar a los seres humanos, ¿no? Y que una manera así como la gente antes se reunía en las iglesias y ahora cada vez menos, y antes se reunía en el teatro, y hay que volver a la iglesia, hay que volver al teatro, hay que volver a las fiestas, hay que volver a los festejos, hay que volver a una serie de cosas donde el sentido de la reunión era qué escuchabas, qué pasaba, ¿no? Y no estas cosas tan superficiales que pasan hoy en día, ¿no?